ejemplo, el primero de ellos que se reúne hoy es el Banco de Inglaterra. Por eso sí, sin menospreciar la reunión que vamos a tener hoy también a las 2:15 conoceremos la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Pero primero, a lo primero, por supuesto, Banco de Inglaterra. ¿Qué es lo que ha hecho el banco? Que en primer lugar subió los tipos de interés entre los principales del mundo. Bueno, pues ha cumplido con los mercados financieros y por tanto lleva a cabo su 10ª subida de tipos consecutiva. Los de la vieja dama del Trendy del Street han subido los tipos de interés tal y como estaba previsto, 50 puntos básicos, la 4ª subida de esta magnitud desde que comenzó el ciclo alcista de tipos. Y así ahora Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, sube los tipos de interés hasta el 4% y está ya solo 50 puntos básicos de alcanzar lo que se considera el tipo terminal en el Reino Unido, es decir, el tipo más alto, el máximo al que se va a llegar dentro del Reino Unido en el Banco de Inglaterra. 4,5% es la tasa terminal que consideran los mercados financieros que va a alcanzar el Banco de Inglaterra, así que si ya estamos en el 4%, solo quedaría una subida más de 50 puntos básicos para el Banco de Inglaterra para pausar ya esas subidas. Por cierto, la vieja dama de Trendy del Street hasta ahora había sido uno de los bancos centrales más duros respecto a las previsiones de recesión. Había asegurado que el Reino Unido se iba a enfrentar a una recesión dura. Sin embargo, se espera que hoy, en esta reunión, la vieja dama de Trendy del Street revise sus previsiones económicas y rebaje el tono duro sobre la recesión que se avecina. Así que ahí tenemos esos 50 puntos básicos del Banco de Inglaterra cumpliendo. Habrá que ver si también el Banco Central Europeo cumple y tenemos de nuevo pues una subida de 50 puntos básicos. Bueno, enseguida vamos a ver qué es lo que está diciendo el Banco de Inglaterra en su comunicado. Ya lo tenemos por aquí, ese comunicado. Lo que dice el Banco de Inglaterra es que efectivamente se suben los tipos en 50 puntos básicos hasta el 4%, pero eso sí que dos miembros prefirieron dejar los tipos de interés tal y como estaban en el 3,5%, es decir, no hacer ninguna subida. Es una de las primeras veces que vemos que algo así ocurre en el Banco de Inglaterra, que hay miembros que no quieren subir los tipos de interés en absoluto. Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito más ese comunicado del Banco de Inglaterra donde nos habla, pues como les decíamos, de cuestiones más macroeconómicas también, como la inflación o también las previsiones económicas. Dice que los precios y por tanto la inflación siguen siendo altos, aunque es probable, dice, que ya haya alcanzado su punto máximo en muchas economías avanzadas e incluye también el Reino Unido. Aquí dice que en el Reino Unido ya se ha visto el pico de la inflación. Recuerden que estuvimos en el entorno del 11% de inflación en el Reino Unido. Dice también, y cita por ejemplo el caso de los precios del gas, dice que han caído recientemente y que la interrupción de la cadena de suministro mundial parece haberse aliviado en medio de una desaceleración de la demanda mundial. Dice que muchos bancos centrales han seguido endureciendo la política monetaria, aunque los precios del mercado indican reducciones en las tasas de política más adelante. También dicen que las presiones inflacionarias internas en el Reino Unido han sido más firmes de lo que se esperaba y que tanto el crecimiento de salarios regulares del sector privado como la inflación, como el IPC de servicios, han sido notablemente superiores a lo previsto en el informe de política monetaria del Banco Central de Inglaterra. Bueno, por cierto, respecto a la tasa que tiene el Banco Central de Inglaterra, dice que en el último pronóstico, bueno, pues para esa tasa bancaria estaba subiendo, va a subir alrededor de 4,25% a mediados de 2023 y que vuelve a caer a poco más del 3,25% dentro de 3 años. Un grado creciente, dicen, de holgura económica. Por cierto, aseguran, bueno, pues que su mandato es claro para también bajar la inflación y lo estamos viendo. De momento, el Banco de Inglaterra subiendo los tipos de interés en 50 puntos básicos y por lo tanto cumpliendo con lo que esperaba el mercado que hiciera Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra. Veremos también si esta tarde a las 2:15 la decisión de tipos del Banco Central Europeo viene un poco en esa misma línea, con 50 puntos básicos de subida. Y por cierto, allí en Frankfurt, donde